frustración, desesperación, confusión. Tú necesitas vida. Solo Jesús puede darle vida a tu espíritu. Prepárate a escuchar su palabra. Centro Internacional de Alabanza, Renacer. Continuamos con nuestra serie El Plan Eterno de Dios. El misterio que había sido oculto por generaciones ha sido revelado y ya lo conoces. Pero no es todo. Hoy descubrirás una de las etapas de este plan que es fundamental antes de que nuestro planeta viva sus últimos minutos. Conoces el plan eterno. Sabes que Cristo vive en ti. ¿Y ahora qué? Bienvenido a la etapa de proclamación. Bueno, mi familia, vamos entonces de lleno a la palabra y quiero pedirte, hermano Samuel, que tú leas 2 de Timoteo 1 del 9 al 10, por favor. Pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. Nos concedió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo, y ahora lo ha revelado con la venida de nuestro Salvador, Cristo Jesús, quien destruyó la muerte y sacó a la luz la vida incorruptible mediante el Evangelio. Qué lindo. La semana pasada hablamos de esto, Cristo en nosotros, que era la revelación, ¿cierto?, del plan. Cristo en nosotros, este misterio que Él reveló con su venida. En la muerte y resurrección de Jesús, Él reveló este misterio tan grande que había estado oculto por siglos y generaciones, que era que Cristo, que Dios mismo iba a venir a morar, ¿dónde? Dentro de nosotros. Yo no sé si tú lo has meditado durante la semana, pero desde el día cuando yo entendí profundamente esto, yo anduve en buen chileno rayando la papa por mucho tiempo y sigo en esto. Porque es una verdad tan grande que el Dios Todopoderoso, nuestro Dios, habite dentro de nosotros. Tú te miras en el espejo, ves cada día cómo el tiempo va pasando, algunos nos vamos arrugando, envejeciendo un poquito, ¿sí o no? Dígame nomás, si no va a mentir, si no va a pecar. Amén. Amén, nos vamos envejeciendo, es la verdad. Sin embargo, dice la Biblia que a pesar de que en el hombre exterior nos vamos envejeciendo y desgastando, en el ser interior nos vamos renovando de día en día. Por dentro ya no somos por fuera no somos los mismos. El viejazo se nos vino a algunos, ¿cierto? Muchacho, ayer anduve subiendo y bajando andamio, ayudando ahí un poco, sillas para allá y para acá, y hoy en la mañana era un dolor generalizado tremendo. Generalizado. Yo decía, Dios mío, ¿cómo pasan los años? Sin embargo, por dentro, el conocimiento de Dios nos va fortaleciendo y nos hace crecer, nos hace madurar, nos hace vivir vidas realmente sobrenaturales. Cuando uno cree, no solo cuando uno sabe. ¿Entendió la semana pasada la diferencia entre saber y creer? Porque el creer nos lleva a vivir, a actuar de cierta manera. No es solo conocer que somos hijos de Dios y que tenemos a Cristo dentro, sino que debemos creer y por lo tanto actuar en base a eso. Entonces, si vemos el gráfico, nosotros estábamos la semana pasada en la etapa de lo que es la revelación. Sin embargo, hoy vamos a ver la siguiente etapa, que es la proclamación del mensaje, del plan eterno de Dios. La Escritura dice en 1 Corintios 1:30 lo siguiente: Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual no ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Dice que Cristo nos ha sido hecho a nosotros. ¿Qué cosa? ¿Qué dice ahí la Biblia? Sabiduría, justificación, santificación y redención. En la práctica, en estas palabras que estamos viendo aquí, se encierra toda la plenitud de Dios en nuestra vida. Tú no necesitas nada más, mira, nada más que el cumplimiento perfecto de estas 4
palabras en tu vida a través de Cristo. Tú no necesitas nada más que la sabiduría de Dios, la justificación de Dios, la santificación y la redención. Con esas 4 cosas, aspectos de Dios en nuestra vida, nosotros no necesitamos nada más. Nada más. Pastor, ¿usted está seguro? Mira, Cristo en nosotros es todo el proceso de perfeccionamiento o santificación. Todo el cambio de nuestro carácter, todo lo que es nuestra madurez. ¿A cuánto le falta madurar en Cristo? ¿Y el resto qué? ¿Tan perfecto? No. Estamos creciendo. La justificación es toda la obra, familia, toda la obra que Cristo hizo en la cruz, donde el pecado ya no se nos imputa para la eternidad, se nos imputa aquí. Por eso Dios disciplina. Es más, si sembramos para la carne, cosechamos corrupción. Sin embargo, lo que tiene que ver para la eternidad, el pecado está pagado. Jesús dijo en la cruz, la deuda está pagada, tetelestai. Qué tremendo. Entonces, familia, ya redondeando, quiero mostrarte una escritura que está en 2 de Pedro, capítulo 1, versículos del 1 al 9. Vamos a leer varias escrituras. Dice así, mira. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. ¿Cómo llega la paz y la gracia a nosotros? Por medio del conocimiento de Cristo. ¿Cuántos quieren paz en su vida? Más de Cristo. Fíjate, la gracia y el conocimiento. La gracia, perdón, y la paz llega por el conocimiento. Pero ¿qué sigue diciendo? Mira, vamos a verlo al tiro. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Diga conmigo, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Ah, qué tremendo. Familia, todas las cosas, por eso yo les decía en las otras escrituras en 1 Corintios 1:30 que decía que la justificación, santificación, sabiduría y redención vienen de Cristo para nosotros, a través de Él. Y esta escritura nos está corroborando que todas las cosas que pertenecen a la vida, ¿cuál vida? Esta vida. Y a la piedad, la vida piadosa, la vida en Cristo, la vida espiritual, todas las de este mundo y la vida espiritual nos han sido dadas por su divino poder. ¿Pero cómo? Mediante, ¿qué? El conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. O sea, lo que tú necesitas para la vida natural y para la vida espiritual, la vida piadosa, ya te fueron dadas. ¿Cómo? En Cristo. ¿Cuál es el problema? Lo dije la semana pasada. Algunos no lo conocen y otros que lo conocen no lo creen. Por lo tanto, no lo viven. ¿Lo está entendiendo? Todo lo que tú necesitas en Cristo Jesús para salir de tus problemas, de tus angustias, de tus dolores, de tus tristezas, de las trancas que podemos decir, entre comillas, las trancas que traemos. Todas esas cosas son rotas y son vencidas por la gloria de Dios, por el poder de Dios, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. ¿A cuánto el Señor les está hablando ya? ¿Ok? Mira. Esto es muy importante. Y dice la Escritura, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Mira. Para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Mira, lo que Dios quiere en Cristo Jesús, Cristo en nosotros, lo que Él quiere es que podamos ser participantes. ¿De qué? ¿Qué dice ahí? De la naturaleza. ¿Lo entendió? Si tú no tienes a Cristo, no puedes participar de Dios. Y no solo eso, ahora que lo tienes, si tú no lo crees, te lo pierdes. Y puedes pasar toda la vida como cristiano lleno de problemas internos y externos, sin disfrutar la vida de Dios en nosotros. O sea, Dios quería, porque lo hizo en el plan, y lo quiere, y lo querrá, que tú participes de la naturaleza de Dios en ti.
¿Sabías tú que tú eres parte divino? Dile a tu hermano, tú eres divino o divina. Muchachos, ¿cuánto lo están entendiendo hasta ahí? O sea, Dios quiere que tú participes de la naturaleza divina y que no lleves una vida religiosa, aburrida, fome. ¿Para dónde vas? Para la iglesia. ¿Para dónde vienes? De la iglesia. ¿Qué fome? Usted necesita participar de la naturaleza divina. Si usted cree que no lo necesita, está bien complicado. Lo necesitamos todos. Si no, vamos a llevar vidas, como dije la semana pasada, yo usé una palabra bien fuerte. Una vida miserable. Teniendo casa, teniendo las cosas. Pero llevamos a veces vidas miserables. Por no tener la vida, la naturaleza de Dios fluyendo a través de nosotros. Entonces, por favor, sigue diciendo. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia. ¿Qué hay que hacer? Por esto mismo. Ser diligente. O sea, ponerle color. Sigue, por favor. Añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. Al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Mira. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan. Oye, ojo, todo esto no es propio de ti. No es algo que te sale natural. Es Cristo en ti. Si tú creces en el conocimiento de Dios, en Cristo en ti, estas cosas van a comenzar a fluir y cada vez más en tu vida. Amor fraternal, dominio, pero pastor, no puedo con este pecado. Bueno, tienes que conocer más de Dios. Todo lo que es de Cristo, está todo ese potencial en nosotros. Pero si tú no te relacionas con Dios, si tú no creces en el conocimiento de Dios a través de la palabra y a través de la oración, ese poder, esa vida sobrenatural no se manifiesta en ti. ¿Lo estamos viendo? Sigue, por favor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos y sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. O sea, cuando una persona conoce a Cristo y conoce cada día más a Cristo, se genera fruto. Si el bebé está haciendo ruido, a la sala cuna, por favor. Si nosotros crecemos en el conocimiento, necesariamente va a haber fruto. Si no tenemos fruto nosotros es porque no estamos conociendo a Dios. ¿Aló? Es una relación totalmente directa entre conocer a Dios y el fruto de Dios en nosotros. Pero ojo, esto no es teología, no es tener más teología en tu cabeza, sino que el conocimiento de Dios viene de la relación con Dios, del pasar tiempo con Dios, de orar. ¿Cuántos cristianos quizás que llevan años de evangelio han tecnificado su evangelio y han dejado de depender y vivir plenamente en Dios y por Dios y para Dios? A veces nos transformamos en cristianos técnicos y sabemos que hay que orar por los alimentos. Sabemos que cuando alguien está enfermo también podemos orar, pero no hay intimidad con Dios. No hay intimidad con Dios en la palabra. Entonces no crecemos. Y empezamos y comenzamos a, como decimos en la jerga cristiana, a enfriarnos, ¿cierto? El problema es que somos calientes o fríos. Hay extremos tan fuertes en nosotros. Si tú no estás pegado al Señor, chao, caes en tu carne. ¿Te fijas? Entonces, mi familia, sigue diciendo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego. Cierra el ojo, mire. ¿Ve algo? Bueno, así es aquel que no está conociendo a Dios, al potencial de la vida eterna de Dios que está en nosotros. No es solo teología, sino que usted tiene que conocer al Cristo en nosotros. Por eso yo le decía la semana antepasada o la pasada creo que fue, le dije, hay más de 100 escrituras que hablan de Cristo en nosotros. ¿Cuál es, pastor? No se las voy a decir. Búsquelas. Amén. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Se lo está perdiendo. Sigamos.
habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Mira, lo que el Señor nos está diciendo, que cuando nosotros perdemos este potencial, estamos desperdiciando la vida eterna de Dios. Lo que nos está pasando es que hemos olvidado la purificación de nuestros antiguos. O sea, lo que nos quiere decir el apóstol Pedro a través de esta palabra es que se te olvidó de a dónde te sacó el Señor. Tú estabas sin esperanza y sin Dios en el mundo, desconectados de la vida de Dios. En ti solo había muerte espiritual. Sin embargo, cuando Él llegó a nuestra vida y Cristo vino a ser el Señor de nuestras vidas, nacimos de nuevo. Se nos perdonaron los pecados, fuimos purificados, pero lo más importante es que Él vino a morar dentro de nosotros para poder participar de la naturaleza divina. ¿A cuánto el Señor le está hablando? Amén. Hermanos, si hay algo que yo quiero hacer énfasis, y lo he hecho desde el principio de este año, es conocer a Dios. ¿De qué hablamos enero y febrero de este año? Conocer a Dios. ¿Qué hablamos después? La oración del Padre Nuestro, que es una intimidad profunda con Dios, conociendo a Dios, orando la perfecta voluntad de Dios. ¿Y en qué estamos hoy? En el plan eterno de Dios, que es Cristo en nosotros. ¿Qué es lo que sucede, familia querida? Que si no, nosotros nos transformamos en religiosos. Y a veces hablamos de otras religiones, que la otra gente que es religiosa, que va solamente ahí a hacerse unas persinadas, o que caminan de rodillas. ¡Oh, qué religiosos son! No, a veces nosotros somos tan religiosos como ellos. Y fíjese que la religión no es solo los ritos de ese tipo, como el persinarse, el caminar de rodillas u otras cosas. Los ritos pueden ser simplemente acostumbrarte a ir a la iglesia, escuchar un sermón y irte para la casa y orar por los alimentos. Y religiosamente lo hacemos. Tú necesitas, dile a tu hermano, tú necesitas todos los días conocer a Dios. Romané, tú necesitas todos los días conocer a Dios. Juan, tú necesitas todos los días conocer a Dios. Amén. Nancy, tú necesitas todos los días conocer más a Dios. Todos los días. Andrea, tú también. Oh, está pasando piola ahí. No, tú también. Entonces, el misterio de Dios, lo vimos la semana pasada, es la manifestación de Cristo en nosotros. Por eso la Escritura dice en Colosenses, capítulo 2, versículos 2 al 3. Quiero que lo sepan para que cobren ánimo. Anímate, mira. Permanezcan unidos por amor y tengan toda la riqueza que proviene de la convicción y del entendimiento. Así conocerán el misterio de Dios, es decir, a Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Fíjate. Todos los tesoros de Dios, todos, y la sabiduría de Dios están escondidos ¿dónde? Toda la riqueza, todo ese tesoro abundante en Cristo Jesús. Por eso dice, cobren ánimo y permanezcan unidos en... Es que aquí hay una verdad tremenda. Sepan, ustedes tienen que saber para cobrar ánimo y permanecer unidos en amor. Y tener toda la riqueza que proviene de la convicción, ¿cierto? Convicción y entendimiento. La mezcla de todos estos versículos, tú tienes que desglosarlo. Todo esto habla del diseño de Dios. Y ese diseño de Dios, y es lo que nos vamos a meter en este día, el misterio de Dios es también la iglesia. Les dije la semana pasada que el misterio de Dios es Cristo, lo vimos. Pero hoy quiero compartirte que hay otro misterio en la Biblia. Un segundo misterio. ¿Les gustan los misterios? Hay otro misterio, se los voy a revelar. El otro misterio que aparece en la Biblia es la iglesia, el cuerpo de Cristo. El primer misterio era Cristo y el segundo misterio es la iglesia. ¿Por qué, pastor? Lo vamos a ver. Vamos por favor a Efesios capítulo 4, versículos Colosenses, me salté una escritura. 4 del 3 al 4, Colosenses, ahí está. Orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puertas para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. ¿Se da cuenta que también hay un misterio, que es el misterio de Cristo? Está el misterio de Dios,
quién es Cristo, y el misterio de Cristo, que también aparece en la Biblia. Entonces, Efesios, ahora sí, Efesios 3, del 3 al 6. Que por revelación me fue declarado el misterio, ¿Cuál misterio? Sigue. como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de O Cristo. sea, el apóstol Pablo le fue revelado a él, y por eso él dice, oye, hey, miren, a mí me fue revelado, y ustedes dense cuenta cuánto a mí se me fue revelado. Por eso él está diciendo lo que está diciendo. Sigue, mira. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, Mira, pero, como ahora es revelado a sus santos, apóstoles y profetas por el Espíritu, ¿qué cosa? que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Dice la Escritura que el misterio es que gentiles y judíos son copartícipes de un mismo cuerpo. Pero mira, cuando la Biblia habla de que los gentiles y los judíos somos un mismo cuerpo, no se refiere a un concepto, solo a una, ¿cómo decirlo? Una alegoría, sino que es una verdad que los judíos cristianos y nosotros los gentiles venimos a formar un solo cuerpo espiritual. Y eso es lo que quiero que en este día te sea revelado. Mira, vamos por favor, Efesios 2, 11 al 16. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne erais llamados incircuncisos. ¿Cómo nos decían a nosotros antes? Dile a un hermano. Era llamado Antes era incircuncisión. incircunciso eras antes, espiritualmente hablando. Sigamos. Por la llamada circuncisión Sí. hecha con mano en la carne. Sí, por favor. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. O sea, estábamos bien fregados, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así estábamos, ajenos a la ciudadanía de Dios. Sigue. Pero ahora en Cristo Jesús, Mira, ¿qué pasó? vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Qué lindo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Dice que de ambos pueblos hizo uno, derribando, ¿qué cosa? La pared. Pero mira, Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo ¿qué cosa? de los dos uno solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las O enemistades. sea, dice la Escritura que a través del cumplimiento de la ley y después la ida a la cruz, Él logró comprar para sí mismo un solo cuerpo. Dice, un solo y nuevo hombre. Un nuevo hombre, un ser, un ente, una entidad, que es un cuerpo, que lo hizo de los judíos cristianos y los gentiles. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. ¿A qué se refiere, familia? A esto. La creación de Dios, el nuevo hombre, el Cristo corporativo, como se denomina, es un cuerpo con una cabeza, cuya cabeza es Cristo. Y el cuerpo, ¿quién es el cuerpo? La iglesia. La iglesia de Jesús, la iglesia del Señor es el nuevo cuerpo. Esto es muy grande, familia, porque Dios, antes de su encarnación, Él no tenía un cuerpo. Pero dice la Escritura en Hebreos que el Padre le preparó un cuerpo y por eso Él vino y se encarnó. Pero de ese cuerpo fue molido, después fue resucitado, ¿cierto? ¿Y Él dónde está? Sentado, dice, a la diestra de Dios. Pero Él dejó aquí en la tierra un cuerpo, que es la iglesia. Y quiero mostrarte esto. El cuerpo de Cristo no es la suma de las partes. ¿Se entiende esto?
No es que es Marco más Arturo más Alvarita más este más el otro, sino que el cuerpo de Cristo es el Cristo que está en cada uno de nosotros, que sumado es el cuerpo de Cristo. Por eso lo que Dios está tratando es transformarnos a nosotros, para que nosotros no seamos impedimento a que el Cristo que está en nosotros fluya. ¿Lo está entendiendo eso? ¿Lo está viendo? O sea, por eso Dios nos disciplina. ¿A cuántos Dios les ha disciplinado? ¿Y a cuántos hoy les está disciplinando? Amén. Y lo dicen contento. Es más, debiera estar contento. Lo dice la Biblia. Claro, ¿qué dice ahí? Tened por sumo gozo cuando hayáis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce, sí, pero también dice Hebreos que cuando nosotros somos disciplinados por Dios, demuestra algo muy hermoso, que somos sus hijos, que no somos bastardos, sino hijos, porque un Dios al que ama, disciplina. ¿Cuántos se sienten amados por Dios? Qué lindo, ¿no? Claro, para eso es la disciplina. Para que te des cuenta que tú eres también hijo de Dios, que Dios tiene algo contigo, que no quiere destruirte, sino disciplinarte. ¿Sabe? Y ahora, el propósito de la disciplina es para que el Cristo en nosotros fluya. Y todos juntos, como un cuerpo, podamos mostrar la gloria de Dios en este mundo. ¿Quién es Cristo? Amén. ¿Lo está viendo? Entonces, Efesios 5, 31 al 32 dice, por favor. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Mira, el apóstol Pablo, hablándole a la iglesia de Efesios, enseñando del matrimonio, él está haciendo la analogía entre el matrimonio y la relación de Cristo con la iglesia. Pero respecto de Cristo y la iglesia, en esa unión, él dice, grande es este, porque había un misterio muy grande. ¿Cómo va a ser que Dios esté pegado en nosotros, dentro? Y que todos nosotros tengamos a Dios simultáneamente. Eso es un misterio. Y que Él considere que todos nosotros en Cristo Jesús somos uno con Él. Eso es un misterio. Por eso la Biblia hace énfasis en esto. Cristo en nosotros vino a ser el todo suficiente, lo que necesitamos toda la vida. Mira, aquí hay un resumen. Quiero mostrártelo. Al venir al mundo, Cristo Jesús, al venir al mundo, requirió un cuerpo físico. ¿Qué más hizo? Reveló el plan. ¿Qué más? Vivió con nosotros. Manifestó su reino. Hizo morir nuestro cuerpo en la cruz. Nos libró de la ley del pecado. Deshizo las obras del diablo. Él era el unigénito en ese minuto. Creció en sabiduría, estatura y gracia. Todo eso dice la Biblia de Cristo. Pero ¿qué pasó? Una vez que está Cristo, se fue al cielo, dejó su cuerpo. Y ese cuerpo, dice que Jesús requirió, una vez que Él se fue, un cuerpo que somos todos nosotros. ¿Qué más? Ese cuerpo, ¿qué tiene que hacer? Claro, aquí vino a revelar el plan, pero Él se fue. ¿Quién lo sigue ahora proclamando? Nosotros. ¿Qué más? Él vivió con nosotros, pero ahora vive para pegarnos, hacernos de todos uno. ¿Qué más? Manifestó su reino y ahora se establece su, diga, en mí. Su reino en nosotros. Por eso Él está tratando de tomar el control, peleando con nosotros todos los días, contra nuestra carne, para Él tomar el control de nuestras vidas. ¿Qué más dice? ¿Cómo lo hace? Dice aquí que Él hizo morir nuestro cuerpo en la cruz. El pecado lo condenó en la carne, dice Romanos, pero Él está haciendo morir lo terrenal en nosotros por la cruz, mostrándonos la cruz de Cristo todos los días a nosotros y haciendo morir lo terrenal, para que el viejo o la vieja se mueran. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero hablo de usted, no del lado. Ok. ¿Qué más? ¿Qué más viene a ser? Nos libra de la vieja. Amén, dicen los hermanos. De la vieja naturaleza.
¿Qué más? Deshace las obras del diablo. Porque aquí las deshizo, pero aquí las seguimos deshaciendo. En guerra espiritual. Cada vez que tú le predicas a una persona, esa persona se convierte a Jesús y Cristo viene a morar en su corazón y en su familia, en su hogar, las obras del diablo se deshacen. Amén. Él era el unigénito y ahora es el primo, porque el resto somos nosotros. Él es el primero y ahora todos nosotros. En ese tiempo Él creció en sabiduría, estatura y gracia y ahora hace crecer espiritualmente a cada uno de nosotros hasta llegar a ser a la estatura de un varón perfecto. ¿Entendió ese resumen? Se da cuenta que la proclamación del plan es parte de nuestra responsabilidad. ¿Y cómo lo proclamamos? ¿Cómo es que proclamamos el plan? Con Cristo en nosotros. Cuando dejamos que Cristo obre y Él controle nuestras vidas. Cuando Él viene y nos dice a través del pastor, por ejemplo, hermanos, vamos a ir a predicar el día sábado en la noche, vamos a ir a predicar aquí a esta parte, vamos a ir a los grupos de vida, etcétera, etcétera. Dios nos está hablando a través de la palabra inspirada por Él, a través de una persona o un hermano quizás. Y es Dios hablándote. Y ahí empieza la lucha interna. No, es que estoy cansado. Es que pastor, mire, no sabe todos los problemas que tengo. Es que pastor, usted no sabe lo que... Y ahí empieza la lucha. No, es que tengo que dormir porque me levanto todos los días en la semana temprano. Entonces el día X lo uso para descansar. Y está la lucha. Y Dios lo que está haciendo es que Él quiere cumplir su plan a través de nosotros. ¿Lo está entendiendo? Amén. Entonces, Cristo en nosotros no vino a ser solamente nuestro Salvador y eso a nosotros nos encanta. Lo disfrutamos. Pero cuando Él nos demanda a través de la palabra y la iglesia, ahí comenzamos a frenarnos, a retroceder. Mira, uno de los misterios más grandes que yo quiero hacer énfasis en este día, una de las verdades, más grandes en este misterio, es la iglesia. Y cuando tú eres parte de la iglesia, no es que tú vengas a ser parte de una agrupación de personas. No. Tú eres parte del cuerpo de Cristo. Esto no es una organización sin fines de lucro. Esto es un cuerpo. Y si usted cree que lo sabía y lo entendía, vamos a ver. Efesios dice, Efesios capítulo 2, versículos 19 al 22. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Fíjate, ¿para qué Dios requirió un nuevo cuerpo? ¿Para qué Dios te salvó y te mantiene aquí en este mundo? Para ser morada de Dios en el Espíritu. Y no al revés. A veces da la impresión como que fuera al revés. Como que ya nos salvó y ahora, bueno, ven, acompáñame. Tengo que ir a hacer un trámite, ¿me acompañáis, Señor? Señor, ayúdame. Señor, mira, tengo este proyecto en mi vida. ¿Puedes firmar? ¿Tú me ayudas? Porque tengo planificado comprarme una casa. Señor, mira, quiero tener hijos. Quiero tener un auto. ¿Me ayuda, Señor? Y pensamos que eso es el Evangelio. No. Se lo digo, no, bien grande. Eso no es el Evangelio. Cristo vino a formar un nuevo cuerpo para Él ser el Señor y la cabeza guiar ese cuerpo. ¿Se imagina qué despelote es que si su cuerpo no le obedeciera a usted? ¿Se imagina? Si usted quisiera ir para allá y su cuerpo quiere ir para allá. Y si usted quiere rascarse la espalda y la mano no quiere, ¿cómo va a sufrir? ¿Sí o no?
¿Lo están entendiendo? O sea, este misterio es bastante más profundo de lo que nosotros creemos entender. Muchas veces lo lamentable es que la cabeza quiere algo y el cuerpo de Cristo no quiere. Y es esa dicotomía que existe. Se imagina una cabeza queriendo ir para allá y el cuerpo para otro. La cabeza quiere servir al Señor y el cuerpo flojear. ¿Aló? Entonces, eso es el misterio. Las repercusiones de Cristo en nosotros son más amplias de lo que creemos. Necesitamos entender que nosotros vivimos para Dios y no Él para nosotros. Muchas religiones, incluso la evangélica, tienen a Dios como el cumplidor de sus promesas o el resolvedor de sus problemas. Y la gente se tiende a entregar a Dios cuando persigue algo. No le voy a hacer una manda a Dios. Voy a ir todos los domingos a la iglesia porque el Señor, yo sé que me va a dar algo. Qué tontera. Eso es desconocer la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dile a tu hermano, el Señor te ama. Te ama. Familia, a veces pensamos o creemos conocer lo que es la iglesia. Y nuestras actitudes y comportamientos demuestran que no sabemos lo que es la iglesia. La iglesia no es una organización, la iglesia no es la congregación de personas, la iglesia es Cristo mismo en nosotros. ¿Estamos entendiendo? Familia, vuelvo a decir esto, la iglesia no es una congregación de personas, sino porque somos la iglesia nos congregamos. ¿Lo entendió? La iglesia no es una congregación de personas, sino porque somos la iglesia nos congregamos. ¿Estamos viendo, mi familia? Entonces, debemos morir a nosotros mismos. Mire, la esencia de la iglesia no es la doctrina. La esencia de la iglesia no es la doctrina. La esencia de la iglesia no son las reuniones en sí, el formato. La esencia de la iglesia no es el pelo, ni la falda, ni los ritos. No es eso la iglesia. La iglesia es Cristo Jesús viviendo en nosotros. Eso es la iglesia. Todos juntos como un cuerpo. ¿Qué nos caracteriza? ¿Saben? Lo que nos debiera caracterizar a nosotros como iglesia de Cristo ni siquiera son las doctrinas. Aunque claramente hay doctrinas que el cumplir cierto grupo de doctrinas nos hacen a nosotros que nos entendamos como la iglesia de Cristo. Si no tenemos ciertas doctrinas, somos secta. Pero entendamos que la doctrina en sí misma no es la esencia, sino que es Cristo, Jesús viviendo en nosotros. Lo que te hizo a ti perteneciente al cuerpo de Cristo, ¿sabes qué es? No es que tú vengas a este lugar. Lo que te hizo perteneciente a la iglesia del Señor es que tú tengas a Jesús en tu corazón. Y perdemos de vista esto. ¿Lo estamos viendo? Entonces, el no comprender esto, no vivirlo, nos hace separarnos de la verdad de lo que es la iglesia de nosotros y por lo cual es este misterio. Por eso en Efesios 5 decía, lo leímos hace un minuto, que Pablo hablándole de la relación de hombre y mujer dice, de la misma forma Cristo y la iglesia, pero eso es un misterio. El misterio más grande es que todos nosotros tengamos a Dios dentro y que cuando estamos juntos, esa vida de Dios se pueda mostrar. Debo ser franco. Ustedes saben que yo soy franco, pero debo hacerlo. ¿Por qué a veces hay algunas mujeres de esta congregación que no van a la reunión de mujeres? ¿Saben por qué? ¿Quieren saber por qué? Porque no les interesa. No les interesa.
¿O me van a dejar de mentiroso? Hay algo más que te interesa, pero no eso. ¿Por qué hay hermanos que no se discipulan? Porque no les interesa. ¿Aló? ¿Saben por qué no les interesa? Porque no han conocido o si lo conocen, no lo creen, lo que es el cuerpo de Cristo. Creen que es un montón de reuniones para pasar un rato. No, eso no es la iglesia. Eso es una religión, bien fome. La iglesia es Cristo en nosotros. Y ese Cristo en nosotros, cuando nos reunimos, invocamos su nombre y ponemos su palabra por delante, Dios se manifiesta en esa congregación de los santos. Amén. Entonces, algunos no lo creen, algunos creen. Tú me dirás, pero pastor, usted le pone mucho color. Se ríe la hermana, ¿ves? Le pone mucho color. ¿Para qué tanta reunión? ¿Para qué tanta reunión? Porque somos un cuerpo. ¿Aló? ¿Se imagina si mi mano quisiera estar en el cuerpo una vez a la semana, muchachos? Se pierde. Como la mano de los locos Adam ahí, por ahí. Independiente esa mano. ¿Saben? Esa mano se va a secar. Y yo lo he visto con estos ojos azules que tengo. Por fe. Lo he visto y lo veo todo el tiempo. Cristianos que no se relacionan en el cuerpo se secan. Se secan. ¿Cuántos quieren secarse? No es solo crema, regenerativas. No. Usted necesita regenerarse por dentro con la palabra y comprender primero y creer y actuar que usted necesita estar en el cuerpo. ¿Aló? Ese es el misterio de Cristo, la iglesia. La iglesia no es un culto dominical. No lo es. Y yo veo cómo están perdiéndose eso y veo los terribles problemas internos y externos que se le generan a esas personas cuando están fuera del cuerpo. Y después vienen a consejería y necesitan esto porque están llenos de problemas emocionales, porque no están en el cuerpo. ¿Aló? Amén. Entonces es necesario que con mucho más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Dile a tu hermano, el Señor te está hablando. El Señor te está hablando. No te hagas la lesa o el leso, dile. Sí. Familia, algunos creen que necesitan más dinero, otros creen que necesitan más descanso, otros creen que necesitan unas vacaciones. Algunos piensan que eso es lo que necesitan. No, necesita ser edificado mutuamente en el cuerpo de Cristo. Ese es tu problema. Ese es el problema. Y algunos se esconden. Y el montón de trancas y problemas que traen, a pesar de todo el conocimiento que pudiéramos tener, es manifestación de la falta de fluidez del cuerpo de Cristo en su vida. Ese es el problema. Y algunos no lo creen. Entonces, mira, te voy a plantear un desafío. ¿Qué pasa si, esto es un supuesto, todos los que estamos aquí estuviéramos enfermos de SIDA? Terrible. Y nos vamos a morir porque estamos bien sidosos. Bien sidosos. ¿Qué pasaría si estamos así tan mal, todos enfermos de SIDA? Y yo les digo aquí, hermanos sidosos, el próximo jueves
a las 11 de la mañana les voy a traer la vacuna contra el SIDA y van a ser sanos. ¿Qué va a pasar aquí el jueves a las 11 de la mañana? Van a estar todos aquí a las 8 de la mañana, familia. Se van a hacer una carpa allá afuera, le voy a pedir cama al Jorge y a la Marisol allá al lado para dormir. ¿Sí o no, familia? La vacuna contra ti mismo, contra tus amarguras, tu dolor, tus tristezas, tus frustraciones, tus trancas, está en la iglesia, en el cuerpo de Cristo a través de su palabra. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor por eso? Sí, Señor. Por eso la esencia de la iglesia no es la actividad, no es la doctrina, no es una reunión u otra, sino que es Cristo mismo fluyendo en nosotros cuando nos reunimos. Por eso no te lo pierdas, no te lo pierdas. Señor, miren, otro comentario. Por si acaso, si hubiese alguno de esos aquí, o a lo mejor están en otras iglesias, pero yo he escuchado por ahí algunos que dicen, cuando hay un recién convertido, ustedes lo han visto, un recién convertido, ese recién convertido que ama al Señor con todo y quiere venir a todos los cultos y no sé qué. Pastor, ¿cuándo inventes una reunión, pastor? Porque yo quiero estar ahí, pastor, ¿a dónde quiere servir? Yo voy, pastor, yo voy. Y un nuevo convertido es una locura, una maraña ahí de servir al Señor, ¿sí o no? Y algunos cristianos de más años empiezan y lo miran. Ya se le va a pasar. Se le va a pasar el primer amor. Apocalipsis 2, del 2 al 5. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Incluso ese cristiano que sirve harto, sirve incluso. Y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles. Y es dogmático el tipo. Y no lo son. Y los has hallado mentirosos. Y has sufrido. Y has tenido paciencia. Y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Uy, el tipo es trabajador en el reino, pero mira. Y no has desmayado. Pero tengo contra ti. ¿Qué cosa tengo contra ti? Que has dejado tu primer amor. Cuando un cristianito, familia, cuando un cristiano llega a decir, no, ese primer amor ya se le va a pasar, el Señor te reprende, debiera darte vergüenza, debiera darnos vergüenza de haber perdido ese amor. Sirves en la iglesia, haces esto, haces lo otro, pero el Señor reprendió a esta iglesia porque perdió ¿qué? Cuando tú te enamoraste por primera vez, quizás de la que es tu esposa, ¿cierto? O tu esposo, ¿cómo andabas? Muchacho, como bobo. Como un bobo. ¿Sí o no? Tan bobo que hasta las 3 de la mañana en la puerta de la casa de la niña conversando. Muerto de frío. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Ves? Ella y él ahí, los dos, ay, muertos de frío. Que te amo, sí. Es que esas cosas se hacen, esas locuras se hacen cuando uno realmente está enamorado, ¿cierto? Lamentablemente muchos de nosotros mostramos que ya no amamos a Dios de esa forma. ¿Aló? El que ama a Dios por sobre todas las cosas hace ese tipo de locuras, como renunciar a la vida y a todo por Él. ¿Lo está entendiendo, iglesia? ¿Está comprendiendo lo que es la iglesia? Debe creerlo ahora y vivir en eso. Amén. Entonces, por eso dice, pero tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. Por eso Él viene y te dice en el versículo 5. Recuerda, por tanto, ¿de dónde has caído? Recuerda de dónde has caído, de lo que es el verdadero evangelio. Caíste a una religión. Y arrepiéntete. ¿Qué tienes que hacer? Familia, arrepiéntete. Si tú consideras que la iglesia es venir al culto el domingo, arrepiéntete.
Familia, Dios te está diciendo que tienes que arrepentirte porque has pecado. No has entendido y aceptado y creído lo que es la iglesia. El Señor te dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. ¿Y cuál es el consejo que sigue? Y haz las primeras obras. Y haz las primeras obras, lo que hacías cuando recién te enamoraste de Dios. Que agarraste la Biblia y te la leíste de tapa a tapa. Que no encontrabas quizás más tiempo para orar, para apartarte con Dios. ¿Lo estás entendiendo? Porque si no, ¿qué sucede? ¿Qué es lo que hace Dios cuando Dios le da la gracia a alguien? Le da todo, le da toda su deidad, le da todo su poder, todo el potencial. Viene ahí y dice: Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Se apagan esos cristianos. Si no te hubieres arrepentido. Desde hoy, 2 de septiembre del 2012, Dios te ha dicho, a través de un siervo de Él, date cuenta y arrepiéntete. Desde hoy comienza el tiempo, en el nombre de Jesús se lo digo, iglesia, y con mucho cariño, en el tiempo en que Dios va a demandar a cada uno de nosotros respuesta ante esta verdad. Sino que va a suceder que Él va a quitar su candelero. La luz no es la salvación. Esto no habla de salvación. Esto habla de la plenitud de Dios en tu vida, que te la vas a perder. ¿Cuántos sienten el desafío? Gloria a Dios. No, pastor, es que mis hijos. No, pastor, es que mi trabajo. No, pastor, es que de qué, mamá. Ay, hermano, cuando una persona tiene ese primer amor, va con los cabros chicos y hasta las 12 de la noche, hasta la hora que sea. ¿Sí o no? Si hay algo que yo admiro de los hermanos pentecostales, es eso. Lo admiro. Y yo quiero que esta iglesia sea así y mejor. Amén. Donde vivimos para Dios con todo. Amén. ¿Cuántos vienen de iglesias pentecostales y lo vieron eso? ¿Cierto que es así? Con tutti. Claro, hay cosas que quizás no las compartimos y Dios nos ha dado revelación. Pero eso, lo bueno, hay que tomarlo. Por eso cuando decimos campaña, yo no quiero ver a 5 gatos. Ayer había uno. El gato Juanito ahí en la esquina. ¿Ah? ¿Sabe quién tiene que estar en esa esquina ahí? La iglesia de Cristo en este mundo. Y la iglesia no son 20 personas, al menos en esta. Amén. ¿Va a ir la iglesia de Cristo a predicar al sótano del río? ¿No vamos a ver al Miguel solo otra vez? ¿Aló? ¿Se da cuenta que muchas veces no entendemos realmente lo que es la iglesia? ¿Se da cuenta? Porque creemos que la iglesia es este montón de rituales que tenemos, de juntarnos, hacer esto, hacer lo otro. No, la iglesia es Cristo en nosotros, fluyendo en la congregación, cada vez que nos juntamos. Y fíjate, el rol de estar juntos, ¿sabes para qué es? Para que nos edifiquemos mutuamente. Para eso estamos juntos. No nos edifica tomar té juntos. No nos edifica ver una película juntos. Nos edifica cuando hablamos la palabra juntos, cuando oramos el uno por el otro, cuando damos algo de los dones que Dios nos ha dado por el otro. ¿Aló? Entonces, diga conmigo, yo vivo por Cristo y para Cristo. Qué tremendo. Y sabe que cuando uno dice para Cristo, cuando uno dice no, yo vivo para Cristo, uno piensa en que uno está viviendo para hacer ciertas voluntades que te sacan a hacer, no ir a predicar, a hacer esto, hacer. No. ¿Sabes quién es Cristo? Tu hermano que está al lado, está ahí. Entonces cuando tú dices yo vivo por Cristo y para Cristo, es porque tú vives para el hermano que tienes al lado tuyo. Tú vives para Él, porque está Cristo en Él. ¿Lo está entendiendo? ¿Se da cuenta que por eso el misterio es tan grande? Claro, yo miro al que tengo al lado y digo, no.
No se parece a Cristo. Menos en la mañana al despertarse, ¿cierto? No, ahí parece otra cosa. Como la cuarta bestia de Daniel 7. Espantosa y terrible. ¿Ah? No, pero cuando tú comienzas a ver con los ojos espirituales, tú comienzas a ver a Cristo y ahí se genera una tremenda oportunidad de ser edificado mutuamente. Amén. Entonces no te pierdas, familia, no te lo pierdas. No te pierdas el fluir de Dios en tu vida y deja de pensar y arrepiéntete de pensar de que Cristo es, de la iglesia es juntarse aquí el domingo. Amén. Me ha tocado ver muchas veces donde esto sucede en los cristianos, pero también he visto a muchos cristianos que han entendido lo que es la iglesia, no solo lo han entendido, sino que están convencidos y por lo tanto actúan. Y he visto cómo Dios ha fluido en sus vidas y a través de sus vidas. Y algunos quizás que lo vivieron, lo han dejado de hacer, vuelva. Por eso el Señor le decía ahí en Apocalipsis, hey, una cosa tengo contra ti, que has olvidado, has dejado ¿qué? Tu primer amor. ¿Y quién es lo que dice? Vuélvete a las primeras obras. Arrepiéntete y vuelve a las primeras obras. No sea que Él vaya a venir después y te quite la luz del candelero y se apague tu vida. Amén. Entonces, pastor, una persona que practique todas las doctrinas que profesa una iglesia, ¿lo convierte en un miembro del cuerpo de Cristo? No. Una persona que lleva 10 años o más en una congregación asistiendo a los cultos, hablando como ellos hablan, ¿eso lo convierte en parte del cuerpo de Cristo? No. Una persona que llega a una iglesia y firma un libro de membresía, ¿lo conforma como parte del cuerpo de Cristo? No. ¿Qué lo califica? Cristo en usted. ¿Lo estamos viendo? Nosotros somos parte del cuerpo de Cristo, no importa si eres hombre o mujer, esclavo, libre, griego, escita, lo que importa es que Cristo es todo y está en todos, dice la Biblia. Eso es lo que importa. Entonces, 1 Corintios dice, leamos ese, por favor, Efesios, vamos a leer ese primero. Es que me iba a ir adelante, pero vamos a dejar ese. Dale, Efesios 3 al 6, dile. Que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. 1 Corintios, capítulo 1, versículo 2 dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Mira, ¿a quién le está hablando? A la iglesia de Dios que está ¿dónde? En Corinto, en Grecia, sigue. A los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. ¿Se da cuenta? ¿Qué es la iglesia? Todos aquellos que tienen a Cristo en su corazón y que en el nombre de Jesús, y que su nombre es invocado en medio de ellos. Todos los que creemos en Cristo Jesús, todos los que tenemos el nombre de Dios en nosotros y que invocamos ese nombre, somos hijos de Dios. Por eso Él les hablaba, mira, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, a todos los que en cualquier lugar, en África, en Asia, en Estados Unidos, aquí en el norte, en el sur, en cualquier parte, alguien que invoque el nombre de Jesús, que tenga a Cristo, esos son parte de la iglesia. Por eso no importa si eres grande, chico, tienes plata, no tienes plata, eres negro, feo, lindo, nada, lo mismo. Aquí son todos lindos, ¿cierto? Amén. ¿Lo comprende mi familia? Es más, es tan fuerte la falta de conocimiento en esta área de lo que es la iglesia que algunos pastores están tratando y haciendo esfuerzos para unir la iglesia. ¡Qué ridículo! Algunos pastores están tratando de unir la iglesia. ¿Quién les dijo que estaba desunida? Primer error. Algunos pastores están tratando de hacer agrupaciones pastorales para unir la iglesia. ¿Dónde la Biblia dice que la iglesia está desunida? La iglesia está unida por uno,
¿Quién es? ¿Dónde está el problema? Que están desunidos los hombres, pero no Cristo, no la iglesia. Los hombres, ¿a través de qué? De las diferentes apreciaciones de la doctrina. Pero la iglesia es una, en Cristo Jesús. Por eso la Biblia en ninguna parte nos llama a unir la iglesia. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Que tenemos que mantener la unidad, que es diferente. Leamos por favor Efesios 4 del 1 al 3. Yo pues, preso en el Señor. ¿Cómo estaba Pablo? ¿En quién? ¿Cuántos están presos en el Señor? Yo estoy preso, no tengo para dónde arrancarme. Cristo está en mí. ¿Cuántos están presos? Aunque no lo sepas, estás preso en el Señor. Donde te quieras arrancar, Él va en ti. Sigue. Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Mira. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Por qué? Solícitos, en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta lo que la Biblia dice que tenemos que hacer? Tenemos que, primero que todo, dice ahí la Biblia, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos, o sea, diligentes, activos, ¿en qué? En guardar, ¿qué? La unidad, familia, del Espíritu, algo que el Espíritu Santo ya hizo. Él ya unió la iglesia en nosotros, porque Él está en ti, Él está en mí, Él está en cada uno de nosotros. Él unió su cuerpo. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la... ¿Lo está viendo? O sea, lo que usted tiene que hacer es estar en... Y deja de andar peleando. Peleadora, te enojáis por todo, peleadora. ¿Cierto? Y si usted tiene problemas con alguien y que no está aquí en esta iglesia, que está en otra parte, un vecino, un primo, un amigo, un líder, quien sea, vamos, arréglelo. Porque usted no puede permanecer de esa manera. Usted tiene que estar siendo, dice, solícito. ¿Qué significa solícito? Usted tiene que ser el diligente. No, que vengan a pedirme perdón, pastor, que vengan a pedir. Arrogante. Usted debe ser el solícito en mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la... ¿Lo entendió mi familia? Por eso, miren, por eso el no hacerlo, Dios interviene. Y por algún lado van a empezarte los dramas. ¿Cuántos quieren drama? Entonces mantenga la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Péguese al Señor, manténgase ahí con Él. Y obre. Porque la fe sin la obra es muerta. ¿Lo estamos viendo, mi familia? ¿A cuánto el Señor le ha hablado de lo que es la iglesia? ¿Se da cuenta que la iglesia es más que lo que nosotros a veces pensamos y creemos? Amén. Bueno, ya vamos. ¿Qué hora es? ¿Quién tiene hora? Santo Dios. Vamos a tener que hacer un cierre rápido. ¡Oh, Dios! ¡Santo Dios! Gracias, Señor. La Escritura dice en Colosenses 1, 18 al 19. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Mira, ¿viste? Ahí está. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos. Mira. Para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre, que en Él habitase toda plenitud. Dice la Escritura que la cabeza está unida al cuerpo. Pero dice también la Escritura que por la decisión de Dios, todo Dios, la plenitud de la deidad, habita en Cristo. En Cristo. Pero Cristo y la iglesia es uno. Mira, Colosenses 2 del 9 al 10.
porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Otra escritura paralela de lo mismo que leímos. Sigue. Y vosotros estáis completos en Él. ¿Cómo estás en Él? O sea, toda la plenitud de Dios, sabiduría, justificación, santificación y redención está en ti. Toda la plenitud de Dios, todo el poder de Dios mora en ti, porque el Padre está en el Hijo y el Hijo está en ti. ¿Lo ves? Sigue. Que es la cabeza de todo principado y potestad. Él es la cabeza. Mira, Efesios 1, 22, 23. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de todo a la iglesia. Mira, sigue. Esta, que es su cuerpo, es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. O sea, tú eres la plenitud de Dios. La iglesia es la plenitud de Dios. Cuando la iglesia se reúne, cuando la iglesia invoca el nombre de Jesús, cuando alaba el nombre de Jesús, cuando nos reunimos juntos y alabamos a Dios, en ese instante la plenitud de Dios se manifiesta. Por eso hay sanidades, por eso hay restauración, por eso hay convicción, porque la plenitud de Dios se comienza a manifestar en ese lugar, en nosotros. Amén. ¿Lo estás entendiendo? Dice que la iglesia es, no será. La iglesia es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Qué lindo. Por eso, ¿cómo tenemos que nosotros manifestar? Y voy a cerrar aquí. Y la próxima semana vamos a continuar esto, que es muy profundo de la iglesia. En esta etapa que es la proclamación de la palabra, ¿cómo expresa a Cristo la iglesia? ¿Cómo se expresa a Cristo? A través de la iglesia. ¿Cómo es que se logra expresar a Cristo? Miren, hay un ministerio en la Biblia que se llama el ministerio de la palabra. Que ese ministerio nos fue dado a nosotros para edificación del cuerpo. Y de esa manera se expresa la plenitud de Cristo. Por eso aquí le insisto tanto en que usted lea la Biblia, que usted busque a Dios, que usted conozca a Dios a través de la palabra. Porque cuando usted conoce la palabra y usted se reúne con los hermanos y usted comparte la palabra, esa palabra viene a edificar el cuerpo, que es su hermano. Y al mismo tiempo se edifica usted a sí mismo. Y cuando el cuerpo se está edificando, las cosas que no debieran estar en nosotros comienzan a morir, a salir. Y esas nuevas personas que están siendo edificadas comienzan a mostrar a Cristo Jesús. ¿Lo está viendo, iglesia? Por eso en la iglesia de Cristo, en la verdadera iglesia de Cristo, no existen los llaneros solitarios. No, yo, pastor, escucho su sermón, pero yo solito nomás. Yo en la casa, yo leo la Biblia. Yo me edifico a mí mismo. No necesito de nadie más. Qué lamentable. Te estás perdiendo la vida, la genuina vida de Dios y la plenitud de Dios en tu vida. ¿A cuánto el Señor le habló? ¿Por qué no le damos un fuerte aplauso a Jesucristo, mi familia? Has escuchado Palabra de Dios. Ahora te motivamos a que te preocupes por cuidar y alimentar tu espíritu, congregándote y estudiando la Biblia diariamente. Gracias por tu sintonía. Dios te bendiga. Centro Internacional de Alabanza, Renacer.